buenas noches. Acabamos de atestiguar la cuarta juramentación del Consejo de Ministros en lo que va del gobierno del profesor Pedro Castillo. Cambios importantes, sin duda, ajustes en 7 carteras, como señalo, unas cruciales como salud, ¿no? Donde sale el doctor Hernando Ceballos, agricultura, justicia, MINEM, mujer y PCM, por supuesto, encabezada por Aníbal Torres. Y bueno, recién estamos aterrizando los perfiles de algunos de los nuevos ministros. Parece reflejar, en todo caso, de alguna manera, ¿no? Una continuación de cierto cuoteo, ¿no? Donde se observa cierta preeminencia, ¿no? De sectores asociados a Perú Libre. Y bueno, de alguna manera también otras parcelas, ¿no? Que se reflejan sobre todo en ministros que se quedan, ¿no? en sus carteras. Vamos a conversar lo hicimos la semana pasada, además en su condición de vocero de APP, y lo volvemos a hacer, dadas las circunstancias, para recoger las reacciones iniciales frente a este nuevo gabinete, con Eduardo Salguana, congresista de la República. ¿Cómo está? Un gusto saludarlo nuevamente, congresista, en estas circunstancias. Algo de déjà vu hay en nuestra conversación. Muy buenas noches. Enrique, buenas noches. Siempre es un gusto saludarte y conversar contigo. Su impresión sobre este nuevo gabinete Torres. Bueno, primero que no es tan plural y tan con convocatoria a figuras independientes como el presidente anunció ayer en su comunicado escrito, ¿no? Hubiésemos preferido un gabinete de más ancha base, con participación de otros sectores políticos, con figuras mucho más conocidas quizás, con prestigio personal en la política nacional. Y quizás lo más llamativo de este gabinete sea el premier, ¿no? En un momento en la que hay crispación política, en la que hay una confrontación marcada entre ejecutivo y legislativo, donde hay una opinión pública y ciudadana bastante contraria al régimen del presidente Castillo, los últimos errores en la designación de un premier confrontacional y con antecedentes negativos. Quizás hubiésemos preferido un primer ministro con antecedentes de mayor ánimo de concertación, de diálogo, que maneje un discurso y una narrativa mucho más concertadora, más propositiva, más dialogante y menos confrontacional, ¿no? Y creo que en este caso el primer ministro, al menos en las últimas apariciones públicas, ha hecho bastante esfuerzo por mostrarse confrontacional, inclusive inexplicablemente contra la propia prensa nacional. Ahora, el caso del primer ministro Torres es particular, ¿no? Chotano él, ¿no? Abogado conocido en círculos mediáticos con anterioridad, ex candidato, ¿no? a otros cargos de elección popular, en este caso por el partido de Ollantaytambo, etcétera. Pero claro, al principio se le percibió, ¿no? Desde algunos círculos políticos como una suerte de contención, si se quiere, para ponerlo en términos así muy simples, a una supuesta amenaza comunista, ¿no? Entonces, él era el ministro de Justicia, ¿no? Ocupa ese cargo importante y claramente parece ganarse la confianza del presidente Castillo. Chotano, como repito, y claro, como asesor jurídico del presidente, como digo, habría tenido una buena entrada, habría tenido la oreja, en todo caso, del presidente. Lo que llama la atención es que en este gabinete, el que se enfrentó en su momento tanto a Cerrón, de todas maneras hay carteras claves que parecen estar asociadas al señor Cerrón. Ya lo vemos en redes sociales, ¿no? Por el lado de Energía y Minas ha sido un funcionario del gobierno de Junín. Y por otro lado, el de Salud, que es una cartera crucial, ¿no? En momentos él ha expresado, el nuevo ministro de Salud, su admiración por el señor Cerrón. ¿Cómo es esta identidad del gabinete? ¿Cómo la observa usted? Y por supuesto, cierro con esto, el nuevo primer ministro acababa de enfrentar una renuncia sumamente crítica, ¿no? De su viceministro de Justicia.
y no, digamos, además el caso de la señora Susana Silva frente al INPE. O sea, es como dice usted, además de todo, en medio de una situación crispada en su propio sector, que ocurre esto y que además se da un gabinete que refleja de alguna manera este cuoteo político. Sí, y lo expresas bien, Enrique, ¿no? Y muchos de la vereda de enfrente política le expresábamos al presidente, le invocamos, le exhortamos de manera democrática que ese cuoteo no se exprese, no se repita, ¿no? Como en los gabinetes anteriores. Y él abre el gabinete como además lo propuso, como lo planteó la noche de ayer, ¿no? Lamentablemente esto se vuelve a repetir y el presidente se vuelve a encerrar de manera notoria en el círculo político inicial, matizado con la presencia de algunos profesionales independientes, ¿no? Que tienen su prestigio personal, dado el caso, por ejemplo, de relaciones exteriores, de economía y finanzas, ¿no? Porque si uno hace una revisión del resto de ministros, vamos viendo como el que tú has señalado, de energía y minas, proviene de la dirección regional del gobierno regional de Junín, y ya sabemos quiénes son los mandabases en ese departamento hace algunos años. De igual manera, hay un congresista de Perú Libre que está también en el ministerio, en un ministerio, y además del ministro de Salud, con los antecedentes que tú señalas. Y en este caso, por ejemplo, no tenemos que dejar de señalar que lamentamos la salida del ministro Ceballos, que creo que era reconocido por todos los sectores con un trabajo importante, ¿no? En todo caso, Enrique, yo creo que el Premier va a tener que hacer muchos esfuerzos para decirle, para demostrarle a las fuerzas políticas y al país que, lógicamente, estando como Premier, su narrativa tiene que cambiar profundamente y su convicción política, ¿no? Yo creo que él tiene que armar una buena propuesta de gestión, tiene que acercarse a los grupos políticos, tiene que tender puentes, tiene que concertar, tiene que conversar y se tiene que cambiar profundamente la manera de cómo se ha estado haciendo la gestión pública hasta ahora. Y eso incluye, lógicamente, la conducta del propio presidente de la República. Bueno, no sé si es un dato menor, pero hemos visto, creo que por primera vez al presidente en estas circunstancias sin sombrero. No sé si ese cambio será solamente cosmético, accesorio, ¿no? O incluirá algo más. ¿Qué Congreso le espera al gabinete Torres? Es decir, en el caso del señor Valer, de saque, esa relación se complicó claramente y bueno, el señor Valer llegó a decir que él estaba dispuesto a inmolarse para que el presidente Castillo se acerque un pasito más a disolver el Congreso, lo cual comprensiblemente, ¿no?, desató críticas muy ácidas en el Parlamento. Y este ambiente no parece en todo caso calmarse, ¿no?, con el gabinete de Torres. Aquí, como digamos, para utilizar sus propios términos, Torres va a tener que dar demostraciones muy claras frente al Congreso para, ponerlo claramente, obtener el voto de confianza. Yo creo que tiene que dar muestras claras a la representación parlamentaria, a las fuerzas políticas y al país en general, Enrique, porque la preocupación por lo que ha sucedido en los últimos meses es una preocupación nacional, es una preocupación de los millones de peruanos que nos están viendo en TV Perú a nivel nacional. La gente en las provincias quiere trabajo, los gobiernos regionales no tienen recursos, no hay proyectos que se están ejecutando, el aparato estatal está semi-paralizado. Hemos estado caminando con algunos dirigentes y funcionarios de mi región y vamos a algunos ministerios y no encontramos a directores, no encontramos a viceministros. Este suspenso y esta dilación en juramentar ministros nos genera un enorme problema en el caminar cotidiano de la administración pública. Todo eso tiene que superarse y de una vez por todas el presidente Castillo ponerse a gobernar con seriedad y responsabilidad. Y el Premier, que es una persona con experiencia, ha sido decano del Colegio de Abogados de Lima, es un jurista conocido, o sea, tenía todos los antecedentes para realizar una gestión, digamos, de puente, de concertación, como persona de más edad en los gabinetes. Sin embargo, él decidió asumir un discurso confrontacional
en las últimas semanas con mayor agudeza que no le va a ayudar, ¿no? Por eso te digo que él va a tener que redoblar esfuerzos para incorporar a su discurso unas mayores proposiciones, concertación, diálogo con las fuerzas políticas en el Parlamento, ¿no? Muchas de ellas son, que te digo, bastante... tienen una mirada muy negativa del gobierno del presidente Castillo y esperan obviamente pues un cambio de actitud, un cambio en la manera de gestionar el Estado, ¿no? Que ha venido tan a menos en los últimos 6 meses. Los hechos están consumados, pero la otra posibilidad, digamos, más marcadamente distinta que se puso sobre la mesa fue la de alguien como Jorge Nieto. Y él declaró directamente que lo que, en todo caso, si lo iban a tomar en cuenta, él iba a proponer un gobierno de gabinete, dijo él, un gobierno de gabinete que es una figura que se ha desarrollado también en los últimos años, es decir, dentro del sistema presidencial. Lo que haces en una situación de crisis es, de alguna manera, entregarle el manejo del Ejecutivo al primer ministro y a los ministros, y se forma una coalición parlamentaria de apoyo que forzosamente, ¿no?, tenía que ser distinta a la opción que ha tomado el presidente finalmente, que es, en todo caso, si hablamos de cuoteo político, se ha ido con sus, sobre todo con sus aliados duros. Podríamos decir en algo Somos Perú, podríamos decir en algo por ahí algunos votos de Acción Popular, pero sobre todo con sus aliados duros. ¿Usted veía como posible que se forme una coalición parlamentaria que dé un mínimo de estabilidad desde la otra orilla, por ejemplo, incluyendo a APP, por ejemplo, incluyendo a otros grupos políticos? Mira, la apuesta creo que mayoritaria era por lo que tú estabas señalando, ¿no? Porque en las últimas semanas, según las propias denuncias de los ministros salientes y la propia Premier, existían factores exógenos a los propios ministerios que tomaban decisiones al margen de los titulares. Y obviamente eso era, al parecer, permitido por el presidente de la República. Y eso no estaba resultando, no estaba funcionando, por lo que ya todos conocemos, inclusive con presuntos actos de corrupción en Palacio, en Zarratea, etcétera, lo que ya es de dominio público, ¿no? Y eso es lo que aparentemente el señor Nieto le había planteado al presidente y era, creo, lo correcto, ¿no? Eso implicaba tener un premier, ¿no? Con mayor personalidad, con mayor presencia, con impronta propia, ¿no? Que sea él el que proponga efectivamente, como dice la Constitución, el gabinete ministerial y se arme un plan de trabajo coherente, serio, responsable, en la cual el Congreso no hubiese tenido, yo estoy seguro, a la mayoría de las bancadas, la menor voluntad o la mayor voluntad de respaldar y apoyar, porque el Congreso tiene ese propósito. O sea, la mayoría de las bancadas, yo veo una intención de colaborar, de contribuir a que el gobierno tenga éxito, pero lamentablemente desde el Palacio pues no se dan esas señales positivas en bien del país. Eduardo Salguana, gracias por estar con nosotros. Ojalá tengamos otro corte de conversación o la próxima entrevista no sea en medio de circunstancias similares, sino precisamente para ir viendo pues cuáles son líneas políticas de aquí en adelante. Gracias, congresista Salguana, por acompañarnos esta noche en Cara a Cara. De inmediato, muchas gracias. De inmediato saludamos al politólogo Martín Tanaka, que por supuesto es un agudo observador del acontecer político nacional. En sus últimas columnas, Martín, ¿cómo está usted? Muy buenas noches. Ha estado abordando no solamente una constante de su perspectiva, que es la necesidad de la reforma política, sino también lo que podríamos denominar el estilo presidencial. Y usted en esa descripción, en esa lectura del estilo presidencial, ha advertido o había advertido cierta tendencia que usted calificó como autodestructiva y compleja desde ese punto de vista. ¿Usted cree, ha cambiado en algo su impresión este gabinete que acaba de juramentar? ¿Cómo está, Martín? Buenas noches, gracias por la invitación. Bueno, creo que este gabinete le da un poco más de oxígeno al gobierno del presidente Castillo, digamos, le va a permitir superar el bache inmediato, pero los problemas de fondo que llevaron a la caída del gabinete del Consejo de Ministros de Mirta Vázquez y la caída del Consejo de Ministros de Valer creo que se mantienen, ¿no? En realidad el presidente ha hecho unos cuantos enroques, ¿no es cierto? Ha hecho alguna renovación, pero en realidad no ha hecho
no ha hecho grandes cambios y queda esperar, digamos, más continuidad que cambio, ¿no? Y entonces, desde ese punto de vista, creo que se está posponiendo, digamos, una redefinición más de fondo que me parece que era necesaria, ¿no? Ahora, detengámonos un ratito en ese punto de vista que es interesante, que en medio de la situación, Castillo está ganando algo de tiempo y algo de oxígeno. Eso, por supuesto, tiene que ver con ya discusiones que están abiertas en el Congreso y que el propio presidente ha aludido en un comunicado anoche, que es la posibilidad de que avance pues un escenario de vacancia, ¿no? en el Parlamento. ¿Por qué de alguna manera esto pondría algún paño frío sobre esa posibilidad en lo inmediato? Bueno, porque el nuevo presidente del Consejo de Ministros ya tiene una cierta trayectoria, ¿no es cierto? Ya, digamos, la oposición lo conoce bien y entonces la pregunta es si el Congreso estará dispuesto a gastar la famosa bala de plata y negarle un voto de confianza, ¿no? Tengo la impresión de que no estamos todavía ante ese nivel de confrontación que, digamos, que acelere la discusión de la disolución del Parlamento y la vacancia del presidente, ¿no? Creo que por esa razón que el presidente ha ganado o va a ganar un poco más de tiempo, pero el problema está en que muchos de los ministros cuestionados y muchas de las decisiones que se cuestionaron y que originaron, digamos, la crisis de la que estamos intentando salir, no se han resuelto, ¿no? En el propio Ministerio de Justicia, en el Ministerio del Interior, por ejemplo, en el Ministerio de Transportes. Entonces, los cuestionamientos a los ministros van a seguir, ¿no? Por eso es que digo, los problemas de fondo no se han llegado a resolver, ¿no? Y bueno, y como dice Salguana, el primer ministro tendría que hacer una especie de, para empezar, de introspección. O sea, cuando un viceministro de Justicia está renunciando con el portazo tan estruendoso como el que ha dado el viceministro de Justicia, cuando tienes una situación con la jefa del INPE, ¿no? Donde la respuesta del hasta ayer ministro de Justicia ha sido decir, ha regresado a Fujimori a su cárcel dorada contra las órdenes, ¿no? Dadas más allá de dónde esté parado uno frente a Fujimori, pues suena, y por supuesto añadir el caso del procurador Soria, el ex procurador Soria, que ya anunció que va a entablarle un juicio al Estado, pues evidentemente el premier tendrá que reconsiderar ese tipo de estilo, por decirlo de alguna manera, si es que va a ponerse al frente de la PCM, ya se está poniendo en momentos tan delicados como este, ¿verdad? Sí, por eso es que decía que seguramente cabe esperar más continuidad que cambio. Ahora que, de otro lado, ahora que el ex ministro de Justicia ahora está en la presidencia del Consejo de Ministros y en la medida en que tiene que ganar un voto de confianza del Parlamento, creo que va a tener que, digámoslo así, actualizar su discurso, ¿no? Y mostrar más apertura a las críticas y hacer algunas correcciones, ¿no? Me parece que sería lo más lógico para poder conseguir el voto de confianza, pero como digo, me parece que el presidente ha ganado un poco de tiempo, pero las definiciones de fondo sobre las reformas que están en entredicho, ¿no es cierto? Las discusiones que hay sobre la reforma de la educación, la reforma del transporte, los problemas en el Ministerio del Interior, las acusaciones de corrupción, todo eso sigue dando vueltas, no se ha llegado a resolver, ¿no? Ahora, afortunadamente en todo caso para el gobierno en la otra orilla, desde el Congreso no parece todavía articularse, ¿no? una agenda de liderazgo que incluya, por supuesto, el papel de oposición, pero también el contrapeso precisamente a esas corrientes contrarreformistas a las cuales usted se refiere. Se dice o piensan, ¿no?, que van a pasar piola con toda, ¿no?, con esas medidas, esas actitudes, esos proyectos de ley que vienen tanto desde la bancada oficialista como desde el propio Congreso en general.
Y lo digo porque la marcha que hemos visto a favor de la continuidad de SUNEDU este último sábado ha sido, según lo que he podido constatar, la de más convocatoria en los últimos 3 meses. Es decir, hay ciertos, ¿no? Hay ciertos detonantes que pueden de alguna manera precipitar la situación y de repente se está subestimando, en este caso además desde el Parlamento, ese tipo de reacción ciudadana. ¿Puede darse todavía un movimiento, ¿no?, con la famosa frase esta de que se vayan todos? Bueno, hay ingredientes para que se produzca ese tipo de situación, ¿no? Y de hecho, digamos, paradójicamente, un factor de estabilización del gobierno del presidente Castillo es que no hay una alternativa muy sólida y muy atractiva al frente, ¿no? Es decir, quienes especulan con el escenario de forzar una vacancia del presidente y un escenario de adelanto de elecciones, por ejemplo, no es que tengan una oferta política muy atractiva, ¿no es cierto? Entonces creo que eso también hace que muchos detractores del presidente Castillo no estén dispuestos a dar el salto hacia medidas más radicales, ¿no? Y eso me lleva a un gran tema de fondo, ¿no? Yo diría que muchos de los problemas que uno ve en el gobierno también los ve en la oposición, ¿no es cierto? Y el gran drama y el gran problema de fondo de la democracia peruana es la debilidad de los partidos, la precariedad de la oferta política, y por eso es que yo creo que tenemos que retomar, digamos, la discusión de implementar reformas para mejorar la oferta política. Lo que no puede ocurrirnos es que nos acerquemos en la próxima elección y volvamos a decir que no hubo tiempo de implementar reformas y vamos con las reglas de siempre y que nos van a dar los resultados de siempre, ¿no es cierto? Entonces yo creo que ese es un punto, digamos, de debate sobre el cual tendríamos que discutir mucho, ¿no? ¿Qué cambios deberíamos tener para tratar de tener una mejor representación política en las próximas elecciones? No sé si lo que usted plantea va a tener eco en el actual Parlamento, pero si tenemos que resumir cuál sería esa agenda urgente para, de alguna manera, encauzar o al menos corregir parcialmente nuestro rumbo político, ¿cuáles serían? Bueno, hay dos tipos de agendas, me parece, ¿no? Creo que de un lado hay una agenda inmediata respecto a las tareas del gobierno, ¿sí? Si es que entendí bien tu pregunta, me parece que de un lado están los problemas que la ciudadanía reclama y que requieren atención urgente, ¿no es cierto? La reactivación económica, la política de salud, el combate a la inseguridad ciudadana, el desarrollo agrario, el desarrollo de las regiones. Yo creo que estamos hablando mucho sobre personas, sobre cuotas, pero no hablamos sobre lo suficiente Sí, sobre discúlpame, política. Martín, disculpa Sí. que corte para poder aprovechar el tiempo. Efectivamente, esa agenda está clara, quizás no formulé con suficiente claridad la pregunta. ¿Cuál es la agenda de reformas políticas absolutamente fundamental que sí habría que llevar adelante en este caso en el Congreso? Decía que no sé si el Congreso va a tener eco con respecto a la urgencia de esas reformas. Sí, lamentablemente es complicado y por eso es que la presión pública es clave aquí. Los partidos, claro, prefieren mantenerse funcionando como hasta ahora, ¿no es cierto? Hay una suerte de inercia, hay una comodidad con reglas que han sido muy laxas, pero yo creo que la ciudadanía deberíamos pedir, movilizarnos, exigir que los partidos, por ejemplo, se adecúen a la nueva ley de partidos políticos, ¿no? A los cambios a la ley de organizaciones políticas, que tengan un padrón de militantes que sea transparente para evitar esto que hemos visto en las últimas elecciones, ¿no es cierto? Que las candidaturas se arman improvisadamente a última hora, en donde hay cambios de camiseta de un grupo a otro de una manera abiertamente oportunista, ¿no? Deberíamos evitar ese tipo de cuestiones. Y luego deberíamos evitar que las candidaturas al Parlamento pues se negocien, ¿no es cierto? Y en donde el peso del dinero
y el amarre, digamos, con la cúpula termina definiendo quiénes son los candidatos al Parlamento, ¿no? Y deberíamos ir a un esquema mucho más abierto, transparente, democrático, participativo de selección de candidatos y en donde los candidatos sin respaldo queden fuera y podamos concentrar la atención y la oferta política en menos grupos, pero más representativos. Así es. Bien, ahora, volviendo a la urgencia del Ejecutivo, lo conversábamos también con el congresista Salguana. Se hizo público, ¿no?, esta propuesta del exministro Jorge Nieto en términos de un gobierno de gabinete, ¿no? Eso claramente no se ha dado, eso ha quedado descartado por fuera, pero cuando usted señala que todavía no se han dado las definiciones de fondo en los cambios que se tendría que dar, una opción es de alguna manera, para ponerlo en algún término, tercerizar esa conducción del Ejecutivo en una coalición, claro, que tiene que tener un soporte parlamentario, pero que al mismo tiempo no proviene de las canteras ahora mismo de los aliados del presidente. ¿Es posible un escenario cercano, futuro, con esas características? Yo creo que si la crisis continúa, ¿no es cierto? O sea, si la popularidad, la aprobación a la gestión del presidente sigue cayendo, si la credibilidad del presidente se sigue desgastando, si es que el gobierno sigue cometiendo errores del tipo que los ha ido cometiendo en el último tiempo, yo creo que el Consejo de Ministros actual tampoco va a tener demasiada viabilidad. Y creo que un escenario como ese está en el horizonte como una salida de emergencia, ¿no? Yo creo que esperemos, ¿no es cierto?, no llegar a un nivel de deterioro en el cual esa sea la única salida política posible, ¿no? Lo ideal sería que el presidente tome conciencia de los límites del estilo de conducción que está teniendo hasta este momento y se abra, digámoslo así, a una salida de ese tipo, ¿no? Pero todo indica que el presidente no está allí, ¿no? El presidente se ha reafirmado en una lógica de confiar en sus aliados más cercanos y espera salir adelante, ¿no? Lamentablemente, ese tipo de juego no ha funcionado pues, en estos primeros 6 meses de gobierno. Bien, Martín Tanaka, muchas gracias por acompañarnos esta noche con estas primeras evaluaciones pues, de un gabinete nuevo, del cuarto gabinete del gobierno de Pedro Castillo. Gracias, Martín Tanaka, por acompañarnos. Vamos a hacer una pausa y vamos a regresar. Vamos a regresar con la parlamentaria Ruth Luque también para poder seguir evaluando, ¿no?, esta conformación ministerial. Volvemos. Continuamos analizando, interpretando las aristas de este nuevo gabinete y le damos la bienvenida a Ruth Luque, vocera del Grupo Parlamentario Juntos por el Perú. ¿Cómo está, congresista? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Su evaluación e impresión del gabinete Torres. Bueno, la primera impresión que tengo es que qué pena que este gabinete no haya podido convocar a más mujeres. Solo hay 3 mujeres conformantes de este gabinete. Creo que hay personas con un trayectoria importante, ¿no? El caso del señor Montoya en el Ministerio del Ambiente, la señora Diana Miloslavis, ¿no?, que está muy involucrada en los temas de derechos a la mujer, me parecen importantes. Sin embargo, sí creo que mantiene un gabinete con personas que, bueno, lamentablemente no han logrado garantizar ese gabinete de cambio que dijo el presidente. Ahí efectivamente. Defensa que minimizó el tema de los temas de violencia mujer cuando señaló que eran temas privados. Se mantiene el señor de Cura, que tuvo una posición de señalamiento contra la izquierda. En fin, nosotros haremos nuestra evaluación en conjunto. Esperamos conocer mejor cuáles serán las primeras acciones, tareas en conjunto de este gabinete, más allá de las individualidades, y esto lo digo a título personal.
sí creo que es importante mirar el conjunto, ¿no? Es decir, cuáles van a ser las políticas de gobierno que van a plantear, cómo es que logra situar y garantizar los compromisos y las grandes agendas que ha planteado el presidente de la República, y pues temas fundamentales no se retrocedan, ¿no? Me refiero a la reforma educativa, la reforma de transporte, y que, bueno, y esperaremos pues a través de los anuncios cómo esto se garantiza también. Bueno, digamos que se van a ir marcando, ¿no? Las cartas, pero por ejemplo, conocemos ya que el señor Ángel Ildefonso Narro, que reemplaza de hecho al señor Torres en justicia, fue apoderado judicial de la Asamblea Nacional de Rectores, ¿no? Que ahora mismo está, digamos, en el ojo de la tormenta, por lo que para los críticos de la contrarreforma de SUNEDU significaría en parte un retorno a la ANR. ¿Le preocupa ese dato? Sí, preocupa, ¿no? Porque bien se sabe de que hemos tenido en el Congreso de la República retrocesos con relación al tema y amenazas con relación a la reforma educativa, con este debilitamiento a SUNEDU. Lo mismo ha pasado con el tema de transporte, y no necesariamente hemos tenido una voz enérgica por parte del Ejecutivo. Ojalá que la presencia de algunas personas no permita generar estos retrocesos, así que veremos realmente cuando se presenten los hechos sobre cómo es que se encaminan, ¿no? Y si no se retroceda. Nosotros haremos una evaluación en conjunto. Como digo, no se trata de una persona. Sí reconozco que hayan individualidades, ¿no?, que tengan trayectoria importante, pero creo que es importante mirar el conjunto del gabinete, y como vuelvo a repetir, me da pena que este gabinete no tenga una presencia mayoritaria de mujeres, ¿no? Creo que ese ha sido un hecho que ha ido marcando desde el inicio. Siempre lo hemos llamado, ¿no? Siempre nos hemos reafirmado en la necesidad de un gabinete paritario. Esta vez se reduce a muy poco la presencia de mujeres. Bueno, esperemos pues que el compromiso de garantizar los derechos hacia la mujer, garantizar un país, ¿no?, que se empodere, ¿no?, por siempre, y funcionarios que siempre estén en contra de cualquier forma de violencia, y garantizar políticas de prevención, atención, sea una orientación conjunta de todo este gabinete. Hablando de la reforma universitaria, ¿qué espera usted de la segunda votación de esta cuestionadísima ley? El sábado hemos visto una manifestación, ha sido bastante importante y de alguna manera expresa pues que buena parte de la ciudadanía, no es primera vez que SUNEDU juega ahí, o la defensa, ¿no?, de esta institucionalidad juega un papel importante como para de alguna manera despertar cierta indignación ciudadana, y no sabemos si el Congreso en su conjunto va o no a tomar nota. ¿Usted cree que esta segunda votación podría verse revertida? Creo que es importante señalar que esta movilización no ha sido solo en Lima. Mucho se cree que está centralizado el cuestionamiento en Lima. No es así. Hay un cuestionamiento en varias regiones. Yo he dialogado con representantes de federaciones universitarias en distintas partes del país, y mantienen la necesidad que SUNEDU se fortalezca, más allá que se pueda identificar un conjunto de debilidades. Nosotros esperamos, por lo menos en el bloque de congresistas que estamos defendiendo esta reforma, los congresistas puedan repensar su decisión y no podamos convalidar esta configuración drástica que se quiere dar a la SUNEDU, que en el fondo va a representar un retorno a la ANR, donde terminan siendo no solo juez y parte, sino evidentemente con ganar un copamiento en el Consejo Directivo. Cuando tiene igual el número de presencia de universidades privadas, públicas, estamos retornando a lo mismo. Entonces creo que tiene que haber una evaluación clara de los costos que significa al país avanzar en temas de reforma, y estos no se retrocedan. Así que esperamos que haya reflexión y no se concretice esta segunda votación, que sería un grave retroceso. ¿Qué le parece? Por supuesto, los últimos días no habían sido especialmente buenos, ¿no?, para el nuevo premier, por, en fin, la conflictividad dentro de su cartera. Pero al parecer tampoco han sido tan buenos para la presidenta del Congreso. No solamente ella señaló, por ejemplo, que de vacarse, entre comillas, tanto al presidente como a la vicepresidenta en un escenario posible, en realidad se convocaría solamente a elecciones presidenciales, ¿no?, para completar el mandato, lo cual es constitucionalmente bastante flexible, por decirlo menos, sino que hubo un incidente ayer con la alcaldesa Marilú González, ¿no?, alcaldesa de Ocoña en Arequipa.
¿Cómo se ha tomado en el Parlamento estas últimas tropezones de la presidenta del Congreso? Sí, yo le agradezco la pregunta. Yo aprovecho para extender mi solidaridad a la señora alcaldesa. Creo que las expresiones de la presidenta no corresponden al diálogo tolerante y democrático que deberíamos tener. El Congreso de la República es la casa de todos y todas las peruanas. Esa debe ser la expresión y creo que las formas no han sido para mí las más adecuadas. Creo que hay que respetar lo que manifestaban las autoridades, que en realidad atraviesan, creo, en sus distintas localidades un conjunto de presiones también por parte de la población para sacar adelante proyectos y corresponde escuchar y apoyar, digamos, y entender también esta problemática. Así que, desde mi punto de vista, la actuación de la presidenta del Congreso no ha sido la más adecuada y no representa, pues, lo que creo, en mi opinión, una presidenta de un poder tan importante como es el legislativo señalar, ¿no? Sus expresiones han denotado, desde mi punto de vista, un tono casi agresivo hacia la señora alcaldesa y no generar este tono tolerante y democrático que deberíamos tener los congresistas de la República y en un espacio como es el Congreso de la República. Bien, gracias Ruth Luque, congresista de Juntos por el Perú, por acompañarnos. De inmediato vamos a escuchar declaraciones que hace algunos minutos ha ofrecido la ratificada ministra de Trabajo, Betsy Chávez. En efecto, acabamos de terminar una reunión de consejo protocolar. El día de mañana tenemos consejo de ministros a las 10 de la mañana. Es muy importante la reunión que tenemos y bueno, esperamos que lo antes posible se pueda pedir justamente el voto de confianza ante el Congreso de la República. Hemos tenido el volumen alto estos días, lo que se busca es justamente el consenso, la gobernabilidad, tender estos puentes que son sumamente importantes. Nosotros no hemos venido a pechar el Congreso y es lo que siempre hemos indicado, ¿no? ¿El ministro Torres es la persona ideal para poder lograr este consenso? No he conversado con el doctor Ceballos. Ha dicho que no quería escucharlo para un gabinete diferente, es lo que le habría dicho. No podría dar declaraciones sobre las declaraciones del colega porque no he conversado con él, pero yo tengo el mayor de los conceptos del colega, creo que ha hecho un excelente trabajo y finalmente tenemos que avanzar en una sola línea, pero lo que siempre he indicado es que los cargos que nosotros tenemos en el caso de las carteras son cargos transitorios, estamos aquí para poner el hombro a todos y a seguir avanzando. Más bien, muchas gracias a todos y el día de mañana, más bien lo que sí les indico, ustedes saben que tengo un muy buen concepto del doctor Aníbal Torres también, me da mucho gusto que haya asumido el premierato, es una persona que ha mostrado lealtad en todo este camino desde que estamos en campaña, tiene un rol ahora mucho más importante, ¿no? El premierato es un tema sumamente visible y entiendo que el día de mañana que terminamos el Consejo de Ministros, como se suele hacer, seguramente va a haber una conferencia. Ministra, ¿cuál es su posición con respecto a que 3 ministros son cercanos al señor Cerrón? No sabría decirte. ¿Qué pasó con la salida del ministro Ceballos, por ejemplo? A ver, tenemos varias preguntas, creo que primero me respondo. Por favor, ministra, Sí, dígame. para 24 horas. Hay 3 ministros, el de Salud, Energía y Minas y Agraria, precisamente quienes son cercanos. Mira, al señor Claudio Cerrón. claro, yo creo que siempre nos han indicado, cuando yo ingresé el año pasado también indicaron algo propio, entonces siempre vamos a estar en entredichos. Lo que nosotros podemos plantearte es de que estamos llanos a trabajar de la mano por la gobernabilidad. Por supuesto, no hemos venido a pechar, queremos trabajar de ancha base, queremos trabajar por el país nada más. Solo 3 mujeres en el gabinete, ministra. ¿Dónde está la paridad en todo caso? Es una tarea que todavía tenemos pendiente, sin duda. Es una tarea que tenemos pendiente. Es un reto bastante fuerte ahora para el gobierno poder consensuar. Betsy Chávez, que continúa, por supuesto, no solamente es congresista, ojo, y es congresista de Perú Democrático, al cual pertenecía o pertenece el ya ahora ex primer ministro Héctor Valer y también Guillermo Bermejo. Ella ha sido, como decía, ratificada en la cartera de trabajo. Vamos a una pausa, regresamos con más. Continuamos en Cara a Cara, le damos la bienvenida al ex candidato presidencial de Acción Popular, Johnny Lescano. ¿Cómo está usted, Johnny? Buenas noches. ¿Lo tenemos, Johnny? Sí.
¿Cómo está? ¿Cómo está? Buenas noches. Bien, bien, Enrique. Un saludo, te decía, para ti y para todo el Perú. Muchas gracias. Los cálculos políticos a veces funcionan bien en el papel o en la pizarra y como tanto en la vida se desbaratan en la, digamos, en la realidad, ¿no? Pero pareciera que en este gabinete, más allá de críticas y demás, pareciera que lo que se está buscando desde el gobierno es restablecer una suerte de cuoteo que garantice la lealtad y la fidelidad de los aliados duros. Ojo que el señor Bermejo parece perder terreno, ¿no? Pero sin embargo el señor Cerrón no. Y hay algunas designaciones que seguramente pueden ser bien vistas por la izquierda, o al menos correcciones. No estamos hablando, y de sectores importantes para este grupo político, como Ambiente, donde entra Modesto Montoya, se había visto pues una persona inexperimentada, ¿no? en el sector, la señora Miloslavich en Mujer, que también, digamos, corrige lo que eran los antecedentes de la fugaz exministra. Y claro, está el perfil de Aníbal Torres, que puede ser visto como muy confrontacional, pero también tiene su lado antifujimorista. Y eso, claro, puede de alguna manera galvanizar a parte del Congreso, pero de repente contentar a otra parte. Esta introducción para preguntarle cómo ve usted este nuevo gabinete en términos de la gobernabilidad de esta administración, que claro, no ha sido la marca de la casa, habrá que reconocerlo. Bueno, yo creo que la designación del doctor Aníbal Torres le da, digamos, un elemento importante de capacidad al gabinete, ¿no? Una persona, un jurista que tiene publicaciones sobre contratos, sobre temas de derecho civil, un hombre que sabe especialmente de la estructura jurídica. Creo que es una persona que va a colaborar mucho, se centra bien, tiene criterio no solamente jurídico, sino también criterio político. Sí, es cierto que tiene también una posición, ha sido confrontacional, es cierto, pero lo importante que se ha pedido y se pide y se está pidiendo y se ha reclamado es que los ministros tengan capacidad. Y eso creo que es un elemento importante del primer ministro Aníbal Torres. Espero que el Congreso, digamos, evaluando la crítica situación que vive el Perú, más se fije en la capacidad que en la discrepancia del doctor Aníbal Torres. De una posición obviamente confrontacional contra el fujimorismo, pero es una persona honrada que ha conducido jurídicamente bien, digamos, en su cartera y puede, digamos, tiene criterio para tomar decisiones, ya no se va a hacer. El ex viceministro de Justicia no piensa así, ¿ah? O sea, yo tengo que repetirlo, o sea, pocas veces he visto una carta de renuncia tan vitriólica. Bueno, pero esa carta del viceministro de Justicia es una carta que está referida digamos, a permanencia de una funcionaria de Estado, de la jefe del INPE. Entonces, puede haber discrepancias, algunos piensan que pueden creer que es una mala decisión o no. No creo que esa carta esté cuestionando, digamos, toda la estructura del ministerio, digamos. Ajá. Bueno, yo creo que no. Yo creo que la estructura del ministerio, de alguna manera, que recae, digamos, en la persona, principalmente del doctor Aníbal Torres, por lo menos le da, digamos, un sentido de responsabilidad, ¿no? No creo que sea una persona desfasada, que no está preparada, improvisada. No, se puede discrepar con él en algunas otras cosas, pero yo creo que sí tiene criterio político y sí creo que sería un elemento importante de estar trabajando al lado del presidente para que lo pueda conducir en esas cosas que ha comenzado a errar el presidente. Yo creo que es un elemento importante, esperemos que sea así y creo que debe tener el respaldo del Congreso precisamente por eso, porque repito, se estaba reclamando cierta preparación en los ministros y nadie podría decir, por lo menos yo soy abogado y en todo el ambiente jurídico, nadie podría decir que el doctor Aníbal Torres es un improvisado. Eso pesa mucho porque el conducir a un Estado es fundamentalmente manejar bien las leyes. Bien. Eso es lo que se necesita. Y claro, tiene un elemento también político, pero yo veo
con esperanza este gabinete. Ojalá que el doctor pueda tener aciertos en sus decisiones, el doctor Aníbal Torres, que el presidente también pueda coordinar más con él y con sus ministros, y pienso que es un gabinete, obviamente, si no es de ancha base, como dijo el presidente, que iba a haber de todos los sectores, pues no, me parece que no se ha llegado a conformar un gabinete de esas características. Si es un gabinete que está conducido por una persona que pudiera sacarlo de la crisis al gobierno, y esperemos que eso sea así. Y además todos tienen que apoyar por la democracia, por la gobernabilidad, a efecto de que no se caiga el Perú. Eso creo que es responsabilidad de todos los partidos, ayudar, apoyar, porque en eso consiste la democracia. La democracia es llegar a consensos. Eso es sacar adelante un país apoyando los partidos políticos. ¿Para qué están los partidos políticos? No es para tirar piedras al gobernante, sino para ayudarlo a llevar adelante al Perú. Mira, no te olvides, Enrique, que en las elecciones el pueblo ha elegido al presidente y al Congreso. ¿Para qué? Para que lleve adelante el Perú. No es que él cargue todo el peso el presidente, carga el peso también el Congreso. Le han elegido para sacarlo adelante al Perú. Eso no se dan cuenta. Entonces, hay una corresponsabilidad. Y en esta oportunidad, ambos poderes del Estado tienen que obrar adecuadamente para hacer las cosas bien. Dada esa perspectiva que usted nos está planteando, y que usted está todavía, por supuesto, enterado del teje y maneje parlamentario, ¿qué me puede decir de la presidenta del Congreso, que es de su partido y que evidentemente, me imagino, piensa distinto a usted? ¿Qué me puede decir de ella y de la posición, pues, de la congresista Alba, y de cómo la bancada de Acción Popular está en sintonía o no? Cuéntenos, por favor. Bueno, yo creo que la presidenta del Congreso tiene que un poco serenarse, ¿no? Yo la veo muy efusiva, ¿no? Que da declaraciones a veces que no le ayudan en la gestión como quien preside el Congreso. Tiene que ahora dejar de esos discursos que da, que a veces no aterrizan en la realidad, y tratar de contribuir, colaborar ahora para que el Perú salga adelante. Es lo que hacía el presidente Belaúnde, un poco que vaya, revise un poco la historia del partido, que vea los discursos del presidente, que vea cómo el presidente Belaúnde ayudaba a los gobiernos que recién comenzaban, y que no se haga influenciar, aunque diga que tiene buenos asesores y no sostén técnico. Parece que no está siendo bien asesorada, y tiene algunos que le hablan al oído, que obviamente la llevan por caminos distintos y no muy afortunados. Tiene que ahora demostrar esa vocación democrática del partido, de construir, de colaborar, al igual que la bancada, que de alguna manera está cumpliendo esa tarea, ¿no? Porque se ha permitido dar la confianza a los gabinetes en forma positiva para que sigan adelante. Creo que la bancada de alguna manera sí tiene marcado un elemento positivo, en el sentido de que siempre ha estado contribuyendo a efecto de poder llevar adelante y dar la confianza para que estos gobiernos nuevos comiencen a trabajar en lo que les es pertinente y hagan las políticas de Estado. Pero la presidenta tiene que contribuir un poquito más, ¿no? Y dejarse de esas reacciones tan poco adecuadas en la política, a efectos de que el partido pueda, ¿no?, seguir apoyando, y a efecto de que el Congreso también siga contribuyendo y no se vaya desgastando, Enrique, porque ahora vemos en las calles que dicen, bueno, que se vayan todos, tanto el gobierno como el Congreso, cuidado. Entonces ese es un reclamo que está tomando cuerpo, y ellos tienen que ser conscientes de que han sido elegidos no solamente para sacar leyes, sino para contribuir con los otros poderes del Estado para que el Perú salga por buen camino. En este caso, opinión además de un correligionario. Gracias, Johnny Lescano. Sí. Gracias, Enrique. Buenas noches. Gracias por acompañarnos hoy. Vamos a una pausa. Eso ha sido todo por hoy, y les aseguro que en los próximos días vamos a tener entrevistas muy interesantes, como ya lo pueden sospechar. Pero sigan con la programación de TV Perú, sigan con En Pared, sigan con toda la información
deportiva con Luis Trizano, que está listo, presto y dispuesto. Y nosotros nos reencontramos mañana con más Cara a Cara. Que tengan una excelente noche.